Muy buenos días, bienvenidos al programa Regiones. Les saluda Raquel García. El licenciado Carlos Croes atiende unos compromisos y me corresponde el honor de acompañarlos esta mañana. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al diputado constituyente Alberto Aranguibel. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, usted es diputado constituyente por el sector trabajadores y muchos se preguntarían de qué manera usted ha colaborado para el mejor estar de este sector tan importante del país. Diputados son los de la Asamblea Nacional, que cumplen unas funciones específicas que están establecidas en la Constitución y en las leyes. Los que estamos en la Asamblea Nacional Constituyente somos simplemente constituyentes y trabajamos en función de lo que determinan y a lo que estamos obligados por los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución vigente, que es el de la transformación del estamento jurídico del Estado en su conjunto y la redacción de un nuevo texto constitucional. ¿Y quién ha hecho esa transformación jurídica? La transformación del Estado, que es como en definitiva es lo que dicta el texto constitucional, comprende todo aquello que signifique la adecuación del Estado a la realidad que esté impuesta en un momento determinado, con miras a la perspectiva que tenemos trazada como país, como nación en su conjunto. De modo que es una diversidad de áreas la que tenemos que atender. Nosotros desde la instalación de la actual Asamblea Nacional Constituyente estamos abocados a un despliegue nacional en todo el territorio venezolano, precisamente en la búsqueda de conocer directamente desde las bases populares cuáles son las necesidades, aspiraciones, los problemas por los que atraviesa el país hoy en día en lo local, para precisamente a partir de ahí hacer todo el inventario que se requiere para ir conformando una propuesta global como plan de país que pueda ser traducida en un nuevo texto eventualmente constitucional. Ok, pero específicamente en el sector trabajadores, ¿qué se ha adelantado, qué se ha hecho en esta materia? Bueno, muchísimo. Primero, la adecuación de la realidad actual, de las necesidades actuales de los trabajadores venezolanos, que es muy sentida. Si sobre alguien ha recaído en este momento el impacto severo que está teniendo la distorsión económica inducida a la que estamos sometidas, como es conocido, pues por todo lo que ha sido la búsqueda de generar ingobernabilidad desde el ámbito económico por parte de sectores políticos y factores externos como el gobierno norteamericano, se ha buscado precisamente que el trabajador venezolano no resienta esa agresión de esa guerra desatada contra nuestro país de la manera como se le ha planteado precisamente ese factor desestabilizador. Nosotros hemos luchado porque haya en primer lugar la organización de manera sistematizada del trabajo en Venezuela, de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Y eso es muy importante. Nosotros acabamos de culminar el Congreso Internacional de Trabajadores en nuestro país, donde hemos recogido no solo impresiones de los distintos gremios sindicales del mundo entero en nuestro país, sino que hemos recogido también su visión sobre lo que estamos haciendo y que por lo general ha sido de mucho beneplácito. Hay un gran esfuerzo que se tiene que adelantar para superar las limitaciones, como digo, por las cuales atraviesa hoy el trabajador venezolano, pero se está trabajando, que es lo más importante en la búsqueda de esa solución. Constituyente, pero en esa búsqueda de información, ustedes, por ejemplo, han recogido las recientes manifestaciones que se han hecho, específicamente la de los educadores frente al Ministerio de Educación, donde fueron agredidos, pero no me responde ahorita. Vamos a una pausa comercial y al regreso continuaremos conversando con el constituyente Alberto Aranguibel. Ya venimos.
Continuamos en el programa Regiones conversando con el constituyente Alberto Aranguibel. Antes de irnos al corte, habíamos dejado una pregunta en el aire en relación a las diversas manifestaciones que están haciendo los distintos trabajadores del país. Recientemente vimos la agrupación que hicieron distintos educadores en las puertas del Ministerio de Educación y fueron agredidos. Muchos de ellos pues alegaban, se vieron en fotos y en imágenes que eran colectivos afectos al gobierno. Bueno, mire, en primer lugar, no es precisamente un ambiente de manifestaciones la que hay en Venezuela. Manifestaciones, por ejemplo, la que hay desde casi un año en Francia, por ejemplo, en los chalecos amarillos, y en otras partes del mundo que se mantienen en una lucha tenaz por alcanzar reivindicaciones que les son negadas de manera sistemática por cada uno de estos gobiernos neoliberales contra los cuales están protestando en diversas partes, incluso aquí en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, que están recrudeciendo esas protestas que tienen décadas, con los mismos reclamos de siempre sobre la búsqueda, por ejemplo, de educación, de gratuidad en la educación, como la que ha mantenido Chile desde hace décadas. En Venezuela hay expresiones del malestar que no ha negado de ninguna manera, en ningún momento, el gobierno venezolano, sino que lo ha denunciado precisamente de manera persistente. El gobierno se ha preocupado por asegurar, en medio del asedio más severo que tenga país alguno hoy por hoy en el mundo y que haya tenido Venezuela en toda su historia, por garantizar que ese impacto, como lo he dicho, severo, que persigue esta guerra contra las venezolanas y los venezolanos, afecte de la menor manera a nuestro pueblo. Y eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en la preocupación del presidente Nicolás Maduro por buscar adecuar, por ejemplo, el salario a la realidad inflacionaria. Ha habido una cantidad de aumentos que se han dado a lo largo de todo el periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, como se dio siempre en la Revolución Bolivariana, pero fundamentalmente no es solo salarial la reivindicación por la que debe velarse en función del bienestar de las venezolanas y los venezolanos, sino de la búsqueda de una posibilidad de calidad de vida a través de las misiones sociales, por ejemplo, que es un programa único en el mundo de concepción del Estado, como no lo hay en ninguna otra parte, para atender precisamente las necesidades de los trabajadores y de su familia. En eso, por ejemplo, está el CLAP, que en medio de este asedio tan severo ha logrado romper la barrera del cerco que se ha tratado de imponer sobre Venezuela para buscar precisamente que haya por lo menos un acceso mínimo a los alimentos básicos que requiere. Y eso le llega a todo el mundo, a todos los trabajadores. Está previsto que sea de esa manera. Ahí hoy en día está alcanzándose. Porque nosotros recibimos quejas constantes de las distintas comunidades que no les llega este beneficio. Claro, de ninguna manera se ha dicho que sea un plan perfecto, ninguno de los planes del gobierno. Lo que es importante resaltar es que en medio de este asedio tan severo, del cerco que se nos ha impuesto de manera arbitraria, ilegal y genocida por parte del imperio norteamericano, hoy por hoy, por ejemplo, se está iniciando el año escolar en Venezuela, dándosele toda la dotación que requieren los muchachos para asistir a su clase, empezando por sus canaimitas, sus uniformes, sus útiles escolares. No se ha paralizado, por ejemplo, la entrega de viviendas gratuitas a la población, que está alcanzando ya ese programa a 2.800.000 viviendas, así como otra serie de planes que se dan. El solo hecho de la gratuidad de la educación, la gratuidad de los servicios públicos, con las deficiencias que tiene, que se están tratando de resolver permanentemente porque muchos de ellos están siendo afectados por esa agresión que se ha de manera sistemática volcada sobre nuestro pueblo. Esta disminución del salario, del poder adquisitivo, viene desde hace muchos años atrás. Claro, pero es que no se puede mirar solamente en términos como ha querido hacerlo algún discurso, alguna narrativa opositora, desde el punto de vista de la comparación, por ejemplo, del salario mínimo con el salario mínimo en otros países, porque en esos países, en ninguno, empezando por lo que son el emblema del neoliberalismo, y que las supuestas bondades del neoliberalismo se han traducido solo en mayor miseria, como en Argentina, hambre, padecimiento como nunca antes, como lo están reconociendo hoy los argentinos. Usted no puede
tratar de comparar, equiparar ese salario mínimo que ellos tienen allá, porque allá no hay ningún programa social, no hay ningún programa de asistencia ni de protección social, no hay carnet de la patria, no hay ninguna seguridad social de ningún tipo. Pero estamos hablando del caso de Venezuela. Bueno, exactamente, pero usted me está tratando de poner que el salario que tenemos es de tal o cual nivel. Yo lo tengo que establecer en función de la narrativa que está establecida, que es el salario mínimo no puede ser comparado con ningún otro. ¿Alcanza el salario mínimo? ¿Perdón? ¿Alcanza el salario Discúlpeme, mínimo? estoy tratando de establecerle. El salario mínimo de Venezuela no es solamente el salario que se le paga desde el punto de vista del cheque que se le dé al trabajador por el organismo o la empresa que esté, sino que usted tiene que contemplar todo el esfuerzo que hace el Estado venezolano en los distintos programas de atención y aseguramiento de la calidad de vida de las venezolanas y los venezolanos que lleva adelante el gobierno bolivariano. Esos son programas que existen, que son importantes, que son innegables y que son incluso reconocidos mundialmente como programas avanzados en la búsqueda de precisamente asegurar el bienestar y la calidad de vida del pueblo. Bien, muchísimas gracias al constituyente Alberto Aranguibel por habernos acompañado la mañana de hoy. Yo me despido, amigos, hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a que continúen disfrutando de la programación de Televen. Buenos días.